correr un poquito en relación con la enseñanza para pasar a la segunda parte, que es la disciplina, si el Señor lo quiere. Repasemos muy rápido 3 responsabilidades y una cuarta responsabilidad de los padres para con sus hijos. Y nos vamos a quedar en la parte final. Acuérdese, las responsabilidades, darles ejemplos, y eso fue lo que vimos el domingo anterior, darles ejemplos. Es muy fácil enseñar, muy difícil vivir lo que usted enseña. Enseñarlos y disciplinarlos, esas son obligaciones distintas, y eso miramos, el ejemplo de los hijos es lo que marca. Los padres injustos van a dar hijos de esa manera. Por la gracia de Dios se nos rescata y nos va a llevar. Ahora dijimos cuál es la responsabilidad: ser ejemplo en su autoridad, en sus finanzas, en su amor, y el ejemplo en su enseñanza. Eso se desarrolla, esos 4 puntos, los cuales dijimos en su modelo, que es el que gobierna bien su casa, es decir, que el que preside como modelo de fe en cada una de las enseñanzas que tiene, cumpliendo su responsabilidad. Ese es más o menos lo que dijimos. En cuanto a la provisión, por eso de las finanzas, para su familia, y tocamos muy pincelazo en el sentido de que si no es peor que un incrédulo si no provee para la familia. Y dijimos en la enseñanza el hecho de que siempre debemos estar mostrando el modelo para el ejemplo para que nos entiendan bien. Y eso es, hasta ahí llegamos, y no le alcancé a mostrar esa tarjeta de un niño para su papá. Ojalá que sea para mí eso, que diga ese muchachito eso: gracias papá por ponerme tan buenas pisadas en las que puedo caminar. Y ahí está, si ven la figura, es bastante dicible. Papá, estas palabras expresan la verdad. Tú me has dado un gran ejemplo espiritual, mostrándome cada día cómo vivir por y en Cristo, y cómo dirigir mi vida en la gracia y el amor de Él. Eso es una esquela hermosísima de un niño a un padre. Ojalá que eso sea así de los hijos nuestros. Mire, eso nos deja a nosotros como medio aburridos, pero así, esa es la idea central. Es la responsabilidad estructura de los padres. Los padres son los maestros de sus hijos en cuanto a la palabra de Dios, el camino de vida. Estoy hablando ahora de la enseñanza, la responsabilidad instructora, instruye al niño. Esa es la idea, y es un imperativo en el hebreo. Es la palabra de Dios, el camino de vida, la victoria sobre el mundo, la sabiduría de vida y el trabajo. Ahí es donde viene el 1 de Juan 2, en la victoria sobre el mundo. Muy rápido porque llegó la responsabilidad instructora de los padres. Decía el apóstol, y quiero mostrar eso en Hechos capítulo 7, versículo 2, cuando lapidaron a Esteban, cuando asesinaron a Esteban, cuando mataron a los judíos a Esteban. Él cuando se dirigió a él lo dijo de una manera especial. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. Para mí es muy diciente que 2 judíos entrenados en la palabra hablen a los varones de esa manera, y a los varones, y le dicen: varones, hermanos y padres, no desligan en la responsabilidad. Y lo que quiero resaltar es eso. De alguna manera, tanto Esteban antes de morir como el apóstol Pablo en la defensa, cuando iba siendo llevado preso: varones, hermanos y padres, oíd. Pues se lo dijo en hebreo y se guardaron silencio. En ese momento, varones, hermanos y padres, son responsables los varones por nunca dejarse padres de nuestros hijos. Esa es la idea que tiene de esa manera descrito entre ellos: varones, hermanos y padres. Está diciendo a ellos, todos son varones, algunos son padres y otros la responsabilidad. Entonces, y entre los judíos esa responsabilidad se manifestaba. La palabra de Dios llegó a los hombres de los judíos, y ahí se manifestó de Israel como varones.
como hermanos y como padres aún. Esa es una manera de resaltarlo, nada más como ellos le hablaban a exactamente a los padres. Ahora, dice en Salmo 78:5, él estableció el testimonio de Jacob y puso ley en Israel, la cual la mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos. La ley no era para la primera generación de judíos, era para todos los judíos, y quien tenía la responsabilidad a los padres de enseñárselo a los hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán le cuenten a sus hijos de generación tras generación la ley, a fin de que pongan en Dios su confianza. Eso parece que lo estuviéramos diciendo para nosotros, y era exactamente al pueblo judío, para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esa es una responsabilidad de los padres para con los hijos. Y decían en todo lugar, escribirlas, en los vestidos, escribirlas, en los dinteles, escribirlas y repetirlas. Los padres tenían, y recalco, tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Eso es lo de la segunda, dice, primero modelo, y para enseñarnos debemos ser el modelo de la enseñanza, viviendo eso. Ahora, definición del término cuando dice instruir al niño, y quiero leer muy rápido esa raíz cuando dice instruye al niño. No es que está diciendo que usted lo va en los caminos. Si ojalá lo instruyera en los caminos en cuanto a la salvación, no va a depender de usted. Pero lo que está diciendo es en camino de la vida, es decir, en su carrera. Literalmente es eso, en su carrera, en su andar, en lo que él va a hacer en la vida. Los judíos enseñaban a sus hijos el arte de ellos. Zebedeo era un pescador, sus dos hijos lo eran también. Y usted encontró que Cristo los llamó estando con su padre, siendo pescadores. ¿Sí recuerda eso? Los dos hijos de Zebedeo. Eso hacían los judíos, enseñaban su arte a los hijos. Por eso, una y otra vez, era propiamente entrenarlos para la vida. Instrúyelo bien, y aún cuando sea hoy todavía lo sabe. Y dijimos el otro día, le va a enseñar al papá. El hijo, eso me lo enseñó mi abuelo, y así será. Entonces, en sentido figurado es disciplinar, dedicarse, entrenarlo para la vida. Instruye. Ese es el sentido, el verbo entrenar. Miren, en las raíces que tiene del arameo dice que una de las cosas era que los que conocemos a los bebés recién nacidos, las matronas de antiguo, ellos decían que entrenaban a los niños porque les ponían los alimentos, se los sobaban aquí, y el niño buscaba el reflejo. En aquel tiempo no se entendía que era un reflejo de búsqueda, pero ellos decían que lo entrenaban a succionar, y ese es el término, ese indicaba el término, como alguien que le enseñaban a comer. Esa es la idea, enseñar a comer, es lo que estaba ahí. O la comadrona, cuando atendía así con aceite que sobaban al niño antes de que comiera o succionara. Esa es la idea. También de allí que el término instruir es hacerlo experimentado, pero también sumiso. Era usado entre ellos mucho más atrás. Era como cuando usted agarra a amansar a un caballo, listo, literalmente, con una sola. Era el término usado. Estoy diciendo la raíz es como venía de allá, de mucho más atrás, ni siquiera de negocio más atrás. Se hace como un caballo, le ponía un freno. El freno se usa cuando se desboca. No se puede, había que instruirlo y estar bajo el orden. El término propiamente es estrechar, de allí por eso el significado, ponerlo estrecho, para que cuando yo pongo estrecho es que pongo líneas de conducta. ¿Me hago entender? Pongo por aquí, para allá no, es muy amplio. Pongo límites. Poner estrecho significa eso, poner límites. Por eso al entrenarlo, le vas a dar el golpe así al martillo. Si se lo das así, no tan fuerte. Los carpinteros saben. O al cepillo cuando vas idéntico. O al curar, cuando yo entreno a alguien para que cure, le digo, no lo puedes hacer tan fuerte. Mira, te estoy poniendo límite. Eso es instrucción.
Eso es lo que dice instruye al niño. A eso se refiere la Escritura. Somos responsables de instruirlos bien, para que experimenten y sean sumisos a las órdenes. Queden allí. Es como acostumbrarlos a ellos. En arameo la idea era eso, dedicar, después comprender y ahí más adelante entrenar. Y por eso lo usa en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, es decir, al joven en ese sentido, al que está aprendiendo. Ya no es un bebecito, sino uno que ya sabe seguir órdenes. No es un bebé latante, sino a uno que ya escucha y entiende lo que le está diciendo. Ese Proverbio 22:6. Por lo tanto, nosotros somos responsables de eso, en la enseñanza. El viejo no se aparte de su camino de la vida porque fue instruido. Lo instruyeron en eso bien. Así como por eso es tan importante que lo hagamos bien. Y el proverbio mismo reconoce en los judíos el valor. Aún el muchacho es conocido por eso si su conducta fue limpia y recta. Y usted se contenta como vino. Mira, los cuadernos de los hijos del hijo mío son el modelo del recto. Sí, seguro que sí. Así que la conducta refleja el carácter. Por lo tanto, el carácter es influido por la instrucción de los padres. El hijo refleja la instrucción de su padre y el modelo de su padre. Por lo general es así. Ahora, hay un ejemplo malo. Ahora, esta es la segunda parte. Dijimos que la instrucción era en relación con lo del mundo. A guardarse del mundo. No es la parte de la responsabilidad. El problema de la mundanalidad, el apóstol Juan la muestra desde antes. Uno busca primero de Juan y por lo general solo no sabemos la parte de Juan. Soy de la parte que dice del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos. Pero antes no sabemos a quién está dirigido. Olvidamos el contexto que está escribiendo Juan. Y me llama poderosamente la atención que Juan está diciendo en el versículo: no os escribo un mandato nuevo. Sí, y luego le dice en el versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos. Uno los trata como hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al mundo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y ahora les da la enseñanza. ¿Qué les escribe? Le dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A los hijos, a los padres, a los jóvenes, hay una enseñanza que es necesario hacerle. No amar la contaminación del mundo, la responsabilidad de la mundanalidad nuestra. Soy responsable de hacerlo al contrario, santo al muchacho. Por eso la disciplina tiene la propósito de entrenar en la justicia y la santidad, que es apartarlo del pecado, apartarlo del mundo. Eso es: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La victoria del mundo es una enseñanza sobresaliente de los padres sobre los hijos, pero tienen ellos que entenderla y ponerla como modelo. Tenemos nosotros que entenderla y ponerla como modelo. De otra manera, imposible. Ahora, la otra parte que dijimos en relación con la finanza, yo quiero ir rapidito porque quiero llegar a la disciplina. Ya, los padres se enseñaban en cuanto a la finanza, al trabajo, a ser muy responsables con los hijos. Soy responsable por hacer a mi hijo trabajador. Soy responsable por eso. Pablo trataba a Timoteo como un socio de él en cuanto a la enseñanza, en cuanto al ministerio. Hijo mío, le dice así en el ministerio Pablo. Pero hoy no quiero tanto resaltar eso. Ahora, mire, y importante que lo enseñe a trabajar bien, honestamente. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 1-2, que el hijo está bajo tutor y curador hasta que el padre quiere. Que cuando ya deja eso, listo.
Y Él da exactamente las pautas para que ya. Hay dos características que Dios exactamente en Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7 de Jeremías, dice Dios al profeta Jeremías que ya no eres niño, porque, ¿y cómo se muestra? En la obediencia completa y en el hablar correcto, en el hablar completa las cosas. Esas son las dos pautas para mostrar. Yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño y actuaba como niño. Primera de Corintios dice pero ya no. Gálatas nos está mostrando el hijo estaba bajo la administración activa de su padre hasta el tiempo señalado, quien daba cumplida su tarea cuando el hijo manifestaba. Ya no era niño, pero ya no soy niño, ahora no. Listo. Cuando no es niño, usted en su conducta, cuando su obediencia es completa, cuando su hablar es correcto. Si tenemos algunas cosas, no, aún somos niños, no de edad, sino de conducta. Necesitamos aún instrucción y entrenamiento. Es posible que ya nuestros padres que hayan desaparecido, pero sí necesitamos eso. Ahora, otra vez, ¿es posible enseñar a los hijos lo bueno de mala manera? Sí. Sí. Yo puedo enseñar lo bueno de mala manera, y eso es incorrecto. Yo puedo aplicar la disciplina de mala manera, y eso es incorrecto. Así que puedo enseñar y disciplinar a los hijos de mala manera. Y a eso, por eso estoy corriendo para llegar allá. Sí, porque la Biblia dice nuestros padres, y el mandato es clarito en Colosenses, para que no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desanimen, y eso lo tratamos muy bien. ¿Ya? Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso quiere decir que lo hacemos mal. Y es muy común hacerlo, exasperarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Provocándolos a ira cuando las demandas son incorrectas, por encima de su capacidad, o injustas. Le demandamos cosas injustas, más allá de su capacidad, o incorrectas. Eso, exasperar, porque no lo respetamos. Recuerden eso, ya lo dijimos ahí. Por lo tanto, yo soy responsable por disciplinar y amonestar al hijo, evitando estos peligros. Ahora, eso lo tratamos, pero es lo que quería ver. La responsabilidad es la central: amonestar y disciplinar. Es el responsable, la responsabilidad instructora del padre es esa: amonestar y disciplinar a los niños. Efesios capítulo 6, versículo 4, y Hebreos capítulo 2, versículos 5 y 6. Algunos toman más. Hebreos 5 y 12, versículos 5 y 6. ¿Por qué lo toman mal? Si usted lo pueda leer, allí el hermano que encuentre Hebreos 5 y 6. No está diciendo la Escritura que es correcta la disciplina que aplicaron los padres. Solo está diciendo que los hijos siguen admirándolos, siguen queriéndolos a pesar de la disciplina. No está diciendo que aprueba la Escritura ese tipo de disciplina de cada padre. No lo está diciendo. Eso es incorrecto. No está diciendo que aprueba todo tipo porque hay un manual para disciplinar a los hijos. Aquí está en la Escritura. ¿Y cuántas veces viola el manual? Usted está aplicando una disciplina incorrecta. Ya, Wendy, lo lee, por favor. Hebreos 5 y 6, 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Ajá. Pero si os deja la disciplina Sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ajá. El siguiente versículo. Por otra parte, Ese es el que malinterpreta a la gente. a nuestros padres
tenemos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿cómo? Como a ellos les parecía, no como dice la Escritura. Y los beneverábamos. No está diciendo que es correcto eso. Si a pesar de que su padre le aplicaba disciplina como a él le parecía y lo venera más a Dios, eso es diferente. Por favor, no tome ese versículo para decir yo disciplino a mi hijo como a mí me parece, porque estás violando la ley de Dios, porque estás ignorando la palabra de Dios. Estás ignorando lo que la Biblia enseña. Está diciendo que a usted lo disciplinaron como al papá le parecía. No está diciendo, no está aprobando esa conducta. Al revés, hay muchos versículos que la disciplina es un asunto muy delicado. Fíjense bien que en esos dos versículos la responsabilidad recae en los padres. Dice, el padre es el que disciplina. Ahí está diciendo, en esos versículos. Hay otros versículos en donde permite otra cosa. El padre tiene tres motivos, tenemos los padres para disciplinar a los hijos. Tres motivos internos por los cuales lo hacemos. No causa por lo que le aplique, voy a decir, motivos personales, intrínsecos, para que usted aplique disciplina. Uno, criar a los hijos, como dice, padres, los hijos en disciplina, críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. El segundo, probar su amor por ellos. ¿Quién padre dice, si no lo disciplina, no lo ama? Está diciendo la Escritura. Y tres, demostrar la misericordia. Eso se les olvida a los padres. Mostrar la misericordia a los hijos. Te aplico esto porque te dije. Bueno, puede enseñarte cuando en vez. Si fuera así, Dios ya no existiera con nosotros. Él es Padre, Él siempre va a ser justo y puede que le enseñe misericordia. Entonces son tres motivos por los cuales usted va a disciplinar a sus hijos. Por esa causa, responsabilidad, las clases de correcciones que tenemos, la disciplina. ¿Qué es disciplinar? Es corregir su conducta por medio del sufrimiento. En Hebreos dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No hay manera. La obediencia, una manera, o usted lo aprende por convicción o por dolor. No hay más. Eso es clarísimo. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces eso va a corregir su conducta por medio del sufrimiento. El sufrimiento no quiere decir maltrato. El sufrimiento no quiere decir abuso. Eso es distinto. El niño puede sufrir porque usted le prive de algo. Lo priva de algo. No ves, no sales en bicicleta y eso le causa un sufrimiento terrible. 2 meses sin ver televisión. Yo sí estoy diciendo sufrimiento. Si soportáis, es la disciplina. Yo quiero enfatizar en ese sentido lo siguiente: amonestación. Dice amonestación y disciplina del Señor. Amonestación indica la obra de aconsejar a los hijos, pero la disciplina indica la hora de corregir con un instrumento físico o emocional, pero no existe. La disciplina es distinta de la amonestación, aunque ambas son implementos para criar a los hijos. La disciplina incluye 2 etapas, según Hebreos. Hijo mío, no me despresenta. La disciplina del Señor dice son 2 etapas: la corrección y el castigo físico. Ambos prueban el amor por su hijo. Fíjese bien el orden. Primero es la corrección. Primero tiene que corregir al muchacho antes de darle el trancazo. No le voy a decir ni siquiera el balazo o el chancletazo. Primero se corrige. Eso incluye explicación de lo malo y la naturaleza del error. Si no explica lo malo y la naturaleza del error, ¿por qué le va a dar el bojazo que le da? Y ni siquiera eso, una disciplina, ven que te voy a disciplinar por eso, darte media vuelta, si no es el por donde caiga, y eso es parte del error. La responsabilidad es decir, corregir. Mire, primero es amonestar, corregir por medio de poner en orden sus pensamientos, no provoqué saber a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Amonestar es poner en orden sus pensamientos o poner los pensamientos correctos. Es que yo pensaba que así se hacía. No, no se hace así, se hace así. Se hace así. Y ahora, el ejemplo del malo de eso se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 24. Elí era muy viejo y oía que todo lo que los hijos hacían en todo Israel. Allá estaba. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les digo, miren lo que hizo. Cualquiera dirá, no, pero es que le llamó la atención. Eso no se llama llamar la atención. Esa es una explosión. ¿Qué dijo él? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? ¿Dónde está la amonestación? Eso es lo que hacemos casi siempre. ¿Por qué hiciste eso? Eso fue lo que no debió hacer Elí. Yo oigo que el pueblo hay muchos, vuestros hermanos profetas, no hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, pero no los amonestó, es decir, no los estorbó, dice ahí literalmente estorbar, no se la puso difícil. El término que utiliza ahí de estorbar es corregir por medio de poder sobre sus pensamientos. ¿Dónde lo hizo? ¿Por qué hicieron eso? Ay, ¿tú por qué hiciste eso? Eso es todo lo que hacemos nosotros, lo mismo que hace Elí. Solo preguntamos por qué lo hicieron y a veces ni siquiera lo preguntamos. Ahora, en 1 Samuel 3:13 se encuentra el juicio de Dios a Elí, y le mostraré que yo jugaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Nosotros tenemos siempre que estorbar el mal, no facilitar el mal a los muchachos, sino estorbarlos. Mire el término, es decir, si usted quiere hacerlo para allá, no va. No, señor, tienes que hacer, mire, es debilitar. El término se usa para debilitar, no lo desalentó ni lo reprendió, es cansarlo diciéndole las cosas que eran grandes. No estamos hablando de niños, ahora estamos hablando de adultos. No se canse, es cansar. Ay, me tiene cansado ya, siempre, ay, ya está bueno. Ese es el sentido de estorbar el mal. Siempre los principios de Dios no cambian, la palabra de Dios no va a cambiar, y lo que está mal ayer, hoy también, y mañana y siempre no va a cambiar. Entonces no se va a cansar usted. Es como la idea que está es cuando dice que, por ejemplo, le voy a decir dónde lo usa, en términos del verbo, cómo se usa. Cuando dice que Isaac ya no veía, que ya no veía la luz en los ojos, fue cuando Esaú lo engañó, ¿se acuerda? Ese es el sentido, es ensombretado, quitar la luz. Es decir, si usted le quita la luz, usted no ve bien. No va a caminar mucho. Esa es la idea. No le dé la luz, no le dé ideas, no le dé ideas malas. Es ponérsela difícil. Nunca Elí se la puso difícil a los hijos, sino que los explotó con ellos. ¿Por qué hicieron eso? Tienen mala fama. Ese no es la idea es decir, de allí su fracaso. Por eso el término es rectificar, corregir por medio de rectificarlo, dañarlo, ponerlo en orden correcto, establecer la línea y decir, eso no está bien. Por ejemplo, solamente estoy utilizando uno de los tantos ejemplos que nos echan sus ojos a nosotros. El padre envió a su hijo a buscar al mercado de yuca y trajo yuca mala. El pelado no sabía. Que la quita y le enseña, eso es yuca. Cuando veas esto es yuca mala. ¿Qué hace la mamá? Normalmente si el hijo trae una yuca mala, el pelado no sabe. Ya te dejaste, le pego una reprensión. Yo no sabía, pero eso hacemos. Es rectificarla. Mira, hijo, a esta es la característica de la yuca dañada. Otra corrección. Son 4 pelados. Alguien hizo una pilatuna, se le comieron la carne al papá. Otro ejemplo que utilizó muchas veces. ¿Quién se la comió? Silencio absoluto. Los 4 disciplinados. Nadie dice nada. Los 4 disciplinados. Los 4. Otro ejemplo.
está quemando la casa. También no lo utilizamos, eso lo utilicé yo. Cómprele unos fósforos y que prenda siquiera. No alcanza a quemar 3 cajas de fósforos cuando ya está llorando, aburrido de quemar fósforos. Por abundancia se llama eso. ¿Ya? Las disciplinas antibíblicas, injustas. ¿Cuáles son injustas? Sin razón. Tiene rabia y de pronto el muchachito le dice: mamá, tengo hambre. Y ya llevó su reprensión mínimamente. Lo mandaron, pero si yo lo único que dije fue que injustas, sin verificar los hechos, sin explicación previa del error. Si él no sabe cómo lo va, sin explicación previa de la regla, de aquí en adelante se hace así. Cuando todos son cómplices, y estaba diciéndoles, equivocadas. ¿Qué es una disciplina equivocada? Miren, descargar la ira, la frustración, el enojo sobre el hijo. Él no tiene la culpa. Eso es un error terrible. Mientras esté rabioso, molesto, enojado con usted mismo, con su pareja o con el muchacho, no lo discipline. Norma general, no lo discipline. Mientras esté enojado, no lo haga, puede hacerle daño, va a abusar de su autoridad. Los límites son autoridad, eso lo vamos a ver la próxima vez. Los 3 límites en ese sentido. Mire, va a abusar. Los hijos no son no es tierra, no es su finca. Son las joyas que Dios le dio para que usted criara, responsable delante de Dios por la crianza de ellos. Pero usted no tiene absolutamente derecho sobre ellos. Tiene responsabilidades, tiene autoridad sobre ellos, que se la delegó Dios. Pero olvídese que usted tiene: es el hijo mío y no se meta, le voy a cortar la cabeza. Eso no es cierto, está muy equivocado. Descargar la ira sobre ellos, eso es muy común, hermanos, es muy complicado. Provocarlo a ira con demandas que no son. No hacerlo con amor. Recuerde, la disciplina es porque ama al hijo, no porque lo odia. Si lo hace sin amor, se equivoca. Cuando castigo al hijo de mala manera, la razón fue justa. Fue rebelde o necio. Las 2 causas que básicamente, rebeldes o necios, la rebelión y la necedad. Fue necio, rebelde, pero yo lo hice de mala manera. Perdón, papá, te tocó pedirle perdón a tu hijo. No por la disciplina, por la forma de hacerlo. Mire, fue justo, era justa la causa, injusta, muy injusta, equivocada la forma. Y eso es lo que se ve. Eso es lo que nosotros tenemos. Mira, ingenuas, una disciplina ingenua que refleja ignorancia. El niño dijo algo mal y le dan bofetada en la boca. Eso es una ignorancia ingenua. Eso es un absurdo, pero así se hace. Pegarle por la parte infractora. Te robaste ahora te doy en la mano. Y la mano, y recibe la disciplina a la mano. O dijo una palabra soez y le dan una bofetada y le sacan los dientes. Excesivas y poco, en realidad no están explicadas. La boca por grosero, la cabeza, un cocotazo. Anda a hacerme el mandado, regresa. ¿Qué fue lo que me encargaste? Aquí tienes el chichón que te hice y la sal, chichón, para que no se te olvide. Eso es, se le olvidó. Sí, te estoy diciendo algo que son cosas que se dieron y aún se dan. Ya, pegarle con lo primero que encontró. Ya, por lo primero que encuentre. No es lo primero que encuentre. Con piedra, palos. No. La chancleta de hierro, la bota de hierro que tiene para ir a la mina. Pegarle por donde sea, en cualquier parte. No es. Usted puede aplicarlo, así es como mi padre, como a él le parecía. El bojazo en la espalda.
mojazo en la espalda. Eso es lo que le parecía. Ahí no es dejó, sino Dios dijo, perdónenme. Ya, la vara. Dice la vara, no dice tranca, no dice barra. No dice vara, la vara de la corrección. No está diciendo la vara, no es un garrote, no es un manduco. Los padres, que lo que primero, el palo más grande que encuentra, la vara, porque eso lo dice vara. Y está diciendo la varita, es la varita. Y está diciendo el lugar en Proverbios. Después lo vamos a mirar con Carmita, porque ya no nos dan. Es en la parte final de la espalda, donde termina la espalda. Cuando dice la espalda, no está diciendo que es aquí, está diciendo que es abajo. La parte donde está escrito entre ellos es esa parte, la parte final. Por eso cae la parte final de la espalda, justo sobre las nalgas. La disciplina no está así como débiles. No vaya a disciplinar muchachitos con debilidad. Yo recuerdo a alguien que le iban a dar una, ya me hizo tal cosa, y salió el papá iracundo, y lo primero que encontró fue una media, y le dio 2 mediazos, y ellos salieron batiéndose porque la mamá pues todavía medio mataba. Eso no fue que me lo inventaron, eso lo vi. 2 mediazos, pero el problema era que le iba a su papá a disciplinar, el valor de la disciplina del padre. Ya, pegarle con el trapo del fogón o con el trapo de las arepas, o pegarle con la mano que acaricia no debe ser la mano que golpea. No se le olvide ese principio. Con la mano, instrumento de castigo, dice para lanzarle pura amenaza. Brutas, que miren, brutos, que pues más allá de la capacidad, cogerlos a matarlos, dice la Biblia, no te, Proverbios 19, 18, dice, corrige al niño, pero no se apresure tu alma a destruirlo. Dice Proverbios 19, 18, así dice literalmente, yo lo puedo destruir con la disciplina. Ya, a matarlo, a marcarlo con la hebilla, a marcarlo con los golpes. Eso no es bíblico. Puede ser como a usted le parece, pero no es conforme a Dios. No lo es. Disciplinas insuficientes o contrarias. ¿Por qué insuficientes o contrarias? Porque no establece reglas y principios y después lo castiga. O hoy establece una y mañana otra y pasado mañana otra porque yo soy el papá. Eso es incorrecto. Tiene que haber un principio, las reglas. Puede que se puedan, no estoy diciendo que no se puedan cambiar, pero estoy diciendo por nada, para conveniencia mía, para conveniencia del papá. Establecer demasiadas reglas, papás. Si todo ese pobre muchachito es un autómata, no, esa no es la idea, eso no es instruirlo demasiado o establecer reglas que no son bíblicas, que no tiene la escritura. Mire, no establece reglas y sanciones y lo sanciona, no establece nada y el niño hace algo. Eso siempre lo apliqué. Si yo no le había advertido sobre algo y lo hacía, esa vez se salvaba, la próxima no, y era incorrecto. Listo, por seguro, excesivas. Y ahí caen otra vez los padres que piensan que por el exceso de la disciplina es suficiente, por todo lo que hacen. Es decir, el muchacho no es un proceso de llorar, callarse, otra vez llorar por la disciplina. Eso es por todo lo que hace. No es correcto, porque jamás va a enseñar perdón, misericordia al hijo. Usar intensidad, dele, lo comenzó. Esa es una tendencia mía, eso se lo garantizo. Después que yo le agarre el gustico a darle 1, 2 y paso de 3, ya tengo ganas de darle 4 y 5. Por seguro, eso es algo que yo les confieso, que tiene, la mujer está pendiente de eso y dice ya, me decía ya, porque ya era suficiente. Y si yo humana, de pronto así rabia, pero cuando era así. ¿Cuándo aplicar la disciplina? Muy rapidito, en caso de desobediencia y rebeldía, en caso de necedad. Eso es lo que vamos a tratar. ¿Cuándo es necio el niño? Bueno, no considera los hechos y confía en equivocaciones. Está confiando en alguien que le dijo a alguien y yo se lo advertí. Y ser puntuantes en voluntad o conducta, no lo deje. Eso es necedad.
Voy a poner el ejemplo, en eso es experta Esther. No quiere amor, no quiero eso, pero al minuto ya lo quiere. Eso es necesitar. Fluctuante en la conducta. ¿Me hago entender? Y eso lo hacen mucho los niños, hay que corregirlos. Por lo tanto, ahí se la voy a dejar si el Señor lo permite en otra oportunidad, porque ya el tiempo ya se pasó. El Señor nos dé sabiduría. Estoy comenzando. Si les muestro todo lo que tengo así de rapidez, es la sabiduría. Estos son los proverbios, tesoros escondidos que tenemos nosotros. No importa quién sea el papá, lo va a necesitar la disciplina. Y hay cosas que dice la psicología y el mundo y la ley que no, pero que son contrarias a la palabra y predomina la palabra. Si le pegas a tu hijo, lo vas a hacer una persona violenta. Yo no digo si le pegas, si lo disciplinas de manera correcta. No, ya, si lo disciplinas, lo vas a traumar. Si lo corriges con vara, lo vas a enseñar a pelear. Mentiras. Escuche, ya su hijo sabe pelear desde que nace, es violento desde que es pequeño, y la disciplina lo va a guiar a la bienaventuranza. Si el Señor lo permite, después miramos los abusos, lo que digo siguen sobre eso, el hogar, y eso es lo que no, ahí quería llegar. La disciplina en mi hogar. Hay que distinguir entre el abuso y la disciplina espiritual. Eso no debe pasarse en ningún hogar, y menos en un creyente. Por eso, si el Señor lo permite, en la próxima nos vemos. Dios les guarde, hermanos. Nos vemos. Vamos a orar y vamos a pedir en esta mañana. Bien, vamos a decirle a José, que está ahí atrás. No sé si sí, José. Por favor, nos dirige en oración. Padre bueno, gracias por tu misericordia y tu bondad, por el privilegio de estar aquí con la fidelidad al barrio que está santo nombre, Padre. Permite que la palabra escuchada a través de nuestro hermano Náñez sea instrumento para la edificación y guía en nuestro diario vivir, Padre. Sé tú controlándonos, guiándonos y permitiendo reconocer que eres un Dios soberano que tiene el control de cada una de las circunstancias que se presentan en nuestra vida y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Permite que el día de hoy apretamos algo y seamos edificados y que construyamos un carácter digno de hijos tuyos, Padre, que te representan aquí en la tierra. Gracias por tus bondades en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les guarde.